Bien, presentaré la práctica titulada Determinación del coeficiente de partición del ácido salicílico entre una fase acuosa y una fase orgánica. Sabemos que el ácido salicílico se distribuye entre dos fases, que no se mezclan entre sí, una acuosa y una orgánica. Esta distribución permitirá calcular el coeficiente de partición, que es un parámetro importante en el área farmacéutica porque ayuda a conocer si una sustancia presenta mayor afinidad por medios acuosos o lipídicos. Para ello se realizará una partición líquido-líquido y posteriormente se cuantificará el ácido salicílico mediante una titulación ácido-base. Finalmente, con los datos obtenidos, se calculará el coeficiente de partición y su valor logarítmico. Bien, el coeficiente de participación, representado por la letra P, indica cómo se distribuye una sustancia entre dos fases invisibles, una fase orgánica y una fase acuosa. Se calcula dividiendo la concentración del ácido salicílico presente en la fase orgánica entre su concentración en la fase acuosa, como se puede ver en la fórmula. Cuando el valor de P es alto, el compuesto presenta mayor afinidad por la fase orgánica y se considera más lipofílico. Cuando el valor es bajo, presenta mayor afinidad por la fase acuosa y se considera hidrofílico. Siguiendo, tenemos el comportamiento del ácido salicílico, que es un ácido débil, por lo que puede encontrarse en una forma ionizada y no ionizada. La forma no ionizada presenta mayor afinidad por la fase orgánica, mientras que la forma ionizada permanece principalmente en la fase acuosa. Por esta razón, el pH del medio influye directamente en la distribución del ácido salicílico entre ambas fases. Continuamos, tenemos los factores que afectan el coeficiente de partición. Puede verse afectado por factores como el pH, la temperatura, la naturaleza de los solventes, el grado de ionización y el tiempo de agitación. Estos factores modifican la solubilidad del ácido salicílico y determinan en qué proporción se encontrará en la fase acuosa o en la fase orgánica. De acuerdo a los objetivos, como objetivo general, vamos a determinar experimentalmente el coeficiente de partición del ácido salicílico entre una fase acuosa y una fase orgánica mediante su separación y posteriormente cuantificación por titulación ácido-base. De acuerdo a los objetivos específicos, vamos a preparar una solución de ácido salicílico en una concentración conocida. Vamos a realizar la distribución del ácido salicílico entre una fase acuosa y una fase orgánica mediante el método de partición líquido-líquido. Como también vamos a separar correctamente ambas fases y cuantificar el ácido salicílico presente mediante una titulación ácido-base con hidróxido de sodio. Bueno, antes de decir el procedimiento, voy a decir los materiales que se tuvieron en cuenta para realizar esta práctica. Se usó probeta, espátula, piseta, matraz, un embudo de separación, un vaso de precipitado, aceite, embudo de vidrio, alcohol, hidróxido de sodio y ácido acetil salicílico. El fin de esta práctica fue determinar el coeficiente de participación del ácido acetil salicílico entre una fase acuosa y una fase orgánica. Primero se separó una solución madre, se pesaron 50 miligramos de ácido acetil salicílico y se disolvieron inicialmente en 1 mililitro de etanol, ya que este compuesto presenta baja solubilidad en agua fría. Luego, la solución se aforó hasta 50 mililitros con agua destilada. Se agitó mediante un agitador magnético a 40 grados durante aproximadamente 20 minutos, hasta obtener una disolución completamente homogénea. Posteriormente se tomaron 25 mililitros de esta solución y se colocaron en un embudo de separación, el cual se le añadieron 25 mililitros de solvente orgánico, que en este caso es el aceite que ya lo hemos mencionado. El embudo se agitó vigorosamente durante unos 5 a 10 minutos, liberando periódicamente la presión acumulada, y después se dejó en reposo hasta que las dos fases se separaran completamente. Una vez separadas, se conservó la fase acuosa, denominada M1, y la fase orgánica, denominada M2, para cuantificar el ácido acetil salicílico presente en la fase acuosa. En la fase M1 se transfirió al matraz Erlenmeyer, se le añadieron 2 gotas de fenolftaleína como indicador y se tituló con una solución de hidróxido de sodio hasta obtener un color rosado permanente, registrado el volumen gastado. En el caso de la fase orgánica,
que es el aceite, como no es posible titular directamente el aceite con una solución acuosa de hidróxido de sodio, primero se realizó una extracción retrógrada. Para ello, la fase orgánica se colocó en un embudo de separación limpio y se le añadieron 25 ml de agua destilada y se agitó durante 10 minutos para transferir el ácido acetil salicílico desde el aceite hacia la fase acuosa. Después de separar nuevamente las fases, la nueva fase acuosa se colocó en un matraz Erlenmeyer, se le agregó fenolftaleína nuevamente y se tituló con hidróxido de sodio hasta que el viraje rosado se anotó en el volumen consumido. Finalmente, con los datos obtenidos en ambas titulaciones, se calcularon las concentraciones del ácido acetil salicílico en cada fase, y a partir de la relación entre la concentración en la fase orgánica y la concentración en la fase acuosa, se pudo determinar el coeficiente de participación del compuesto. Muy bien, ahora en los cálculos vamos a calcular la concentración molar del ácido salicílico. Reemplazando los valores nos darían que la concentración molar es de 0.004. Ahora procedemos a calcular la concentración molar del ácido salicílico en dos fases. Primero, en la fase acuosa, donde nuestro gasto fue de 0.15, así que el M1, o sea la molaridad 1, es igual a 0.0006. Y en la fase orgánica nuestro gasto fue de 1.1, obteniendo así que nuestro M2, o la molaridad 2, fue 0.0044. Ahora, con los resultados, podemos determinar el coeficiente de partición del ácido salicílico entre una fase orgánica y una fase acuosa. Para ello vamos a utilizar la expresión P, la cual sería expresada en la fase orgánica entre la fase acuosa. Experimentalmente obtuvimos una concentración de 0,0044 en la fase orgánica y de 0,006 en la fase acuosa. Al reemplazar estos valores en la fórmula, obtuvimos un coeficiente de partición de 7.33. Luego calculamos el logaritmo del coeficiente de partición, o sea, log P, cuyo valor fue de 0,865. Como el valor de P es mayor que 1 y el logaritmo de P es positivo, concluimos que el ácido salicílico tiene una mayor afinidad para la fase orgánica que por la fase acuosa. Es decir, presenta un comportamiento lipofílico. Este resultado indica que el compuesto se distribuye preferentemente en el solvente orgánico, por lo que el resultado obtenido es consistente con el fundamento teórico del coeficiente de partición. De acuerdo a los resultados obtenidos, la concentración del ácido salicílico en la fase orgánica fue de 0.0044 normalidad y en la fase acuosa fue de 0.0006 normalidad. Al calcular el coeficiente de partición se obtuvo un valor de P igual a 7.33. El valor de P mayor a 1 indica que el ácido salicílico presenta carácter lipofílico moderado, por lo que tiene mayor afinidad por la fase orgánica. Esto se debe a que el ácido salicílico es un ácido débil y en la forma no ionizada presenta mayor solubilidad en solventes orgánicos como el N-octanol. Este resultado explica su buena capacidad para atravesar membranas biológicas y su adecuada absorción por la vía oral. Las membranas celulares tienen una naturaleza lipídica similar a la del N-octanol, por lo que un coeficiente de partición favorable favorece el paso del fármaco desde el tracto gastrointestinal hacia la sangre. Las pequeñas diferencias que se pueden presentar respecto a los valores teóricos se deben a factores experimentales como el tiempo de agitación para alcanzar el equilibrio, la correcta separación de fases en el embudo y la precisión en la titulación con NaOH. A pesar de ello, los resultados obtenidos permiten concluir que el método empleado es adecuado para evaluar la distribución de un principio activo frente a una fase acuosa y una orgánica. Propuestas de innovación. 1. Optimización en el diseño de nuevos fármacos. El conocimiento del coeficiente de partición permite predecir la capacidad de absorción de un principio activo antes de realizar estudios clínicos. Esto facilita la selección de moléculas con mayor probabilidad de atravesar membranas biológicas, reduciendo tiempos y costos en la investigación farmacéutica. 2.
Aseguramiento de la calidad de medicamentos genéricos. La determinación del coeficiente de partición constituye una herramienta útil para comparar la biodisponibilidad entre medicamentos de marca y genéricos. De esta manera se garantiza que los productos alternativos mantengan la misma eficacia terapéutica y seguridad. 3. Aplicación en la investigación de excipientes farmacéuticos. Los resultados obtenidos permiten orientar la selección de excipientes que mejoren la solubilidad y permeabilidad de fármacos con baja absorción. Esto es especialmente relevante para principios activos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y de alta prevalencia. Conclusión. En la presente práctica se determinó el coeficiente de partición del ácido salicílico entre el agua y el N-octanol, obteniéndose un valor de P igual a 7.33. Dicho resultado indica que el fármaco presenta mayor afinidad por la fase orgánica, lo que evidencia su carácter lipofílico. Esta propiedad explica la adecuada absorción del ácido salicílico a nivel gastrointestinal y su eficacia como agente analgésico y antiinflamatorio. Se concluye que la determinación del coeficiente de partición es una herramienta fundamental en el ámbito farmacéutico, ya que permite predecir el comportamiento de los principios activos en el organismo y contribuye al desarrollo de medicamentos más seguros, eficaces y accesibles para la población.